Bonjour, je m'appelle Robert, bienvenue à cet atelier de français. Hoy voy a hacer un video de base sobre la negación. La negación parece bien fácil, pero cuando vamos a un lugar y al momento de hablar nos damos cuenta que no se sabe a dónde plazar el ne y el pas, depende de los tiempos de verbos. Lo que voy a hacer en este primer video es de hacer varios ejemplos con esos varios tiempos. Y en el segundo video será para el nivel más avanzado. De primero, los tiempos de base, por ejemplo, el presente. Se pone ne pas de cada lado del verbo. Ne pas, que quiere decir como no, y pas, que es nada. Es como si fuera que en francés nosotros decimos que no nada, pero hay que tomarlo solamente como no en español. A ver el ejemplo. Je marche, yo camino. La negación será je ne marche pas. Y ne y pas se ponen de cada lado del verbo, ¿no? Quiere decir que no camino. Claro que literalmente es como si fuera yo no camino nada. Así es la expresión en francés. Otro ejemplo. Je suis malade, estoy enfermo. La negación hay que encontrar el verbo que es suis, el verbo avoir, como estoy, y poner de cada lado ne pas. Je ne suis pas malade, no estoy enfermo. Ok, ahora que entendieron, me van a ayudar a completar los otros números. C'est vrai, es cierto. ¿Cuál es el verbo? El verbo être, c'est. Saben que el se apóstrofe reemplaza se, como eso. Eso es. Pero al momento de hacer la negación hay que poner se. El verbo être, vrai. Y de cada lado del verbo ne pas. Pero aquí, como empieza por la vocal, yo puse la N apóstrofe. Hay que quitar la E y poner la pequeña apóstrofe. Ce n'est pas vrai, que no es la verdad. Otro tiempo, je dormais. Yo dormía, es el imperfecto, l'imparfait. De igual manera se pone ne pas. Je ne dormais pas. Le futur simple. Tu iras, tú irás. Entonces, la negación. Tu n'iras pas, tú no irás. Otra vez la N apóstrofe enfrente de la vocal I. Ok, ahora era la parte más simple. Vamos a ver el imperativo. El imperativo es cuando damos una orden o una directiva, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que no hable. Ne parlez pas. Parler aquí con la forma respetuosa, por eso se termina con la E y la Z, que es a la segunda persona del plural. Que no hable, ne parlez pas. Y también, n'ayez pas peur, que no tenga miedo. Y enfrente de la A se pone N apóstrofe. Ayez es el imperativo del verbo avoir, que no tenga miedo. Entonces, otra vez el mismo principio que por adelante, ne pas de cada lado del verbo. Ahora vamos a ver un ejemplo con los pronombres complementos I y en, la Y y en. Il y a. Il y a quiere decir hay. Y aquí se ponen la N apóstrofe y pas de cada lado del verbo, pero eso incluye también el pronombre. Il n'y a pas. De igual manera, j'y vais, yo voy allá. Les acuerdo que la Y reemplaza un lugar en este caso. Je vais, yo voy allá, j'y vais. La negación se incluye el pronombre y el verbo.
de cada lado, ne pas, o la N apóstrofe, porque la Y es una vocal también. Je n'y vais pas, no voy. ¿Está bien? Con el pronombre en. J'en veux. Yo quiero de eso. En reemplaza una cosa y aquí es algo. Yo quiero de eso. La negación, de igual forma que dije por la Y, se incluye el pronombre. Entonces, je n'en veux pas. Yo no quiero de eso. Cuando hay un pronombre, la N enfrente del pronombre. Je n'en veux pas. No. Ok, ahora el infinitivo. Yo dije que se pone ne pas de cada lado del verbo. Eso es en general, pero hay una excepción. Que se pueden pegar ne y pas cuando sigue el infinitivo, y eso es por la información general, una directiva general. En el ejemplo siguiente, ne pas entrer, no entrar. Se pone, por ejemplo, una ficha en una puerta, no entrar, que no entre. En francés, ne pas entrer. Ne y pas son pegaditos. Perdón. Ne pas fumer, no fumar. Ne pas déranger. Ne pas déranger, s'il vous plaît. No molestar, por favor. Cuando van a un hotel, a la puerta, en la chapa, afuera, ponen un cartoncito que es escrito ne pas déranger, s'il vous plaît. Esos casos son con tiempos más simples. Voy a aumentar un poco el nivel de dificultad con los tiempos compuestos. Por ejemplo, passé composé, plus que parfait. Por eso voy a borrar una parte. Les temps composés. Ok, de primero, le passé composé. J'ai dit, he dicho. Compuesto de dos partes. El auxiliario avoir, participado pasado. Aunque hay que identificar a dónde poner ne pas. Yo dije de cada lado del verbo, pero aquí, cuando es un tiempo compuesto, yo quiero que sepan que se ponen aquí ne y pas después del auxiliario. Entonces, je n'ai pas dit, no he dicho. Aquí está el auxiliario avoir. Et ne pas de cada lado, aquí la N apóstrofe. Je n'ai pas dit, no he dicho. Otro ejemplo. Je suis allé, yo he ido. El auxiliario être y el participado pasado. Entonces la negación será ne pas de cada lado del auxiliario. Je ne suis pas allé. Yo no he ido. Entonces, como ven, ne pas es de cada lado del auxiliario y se queda solito al final el participado pasado. Aquí, aller,
aquí di. A veces escucho a las personas principiantes decir, je ne dis pas. Hay que decir, je n'ai pas dit. Escucho a veces, je ne suis allé pas. Hay que decir, je ne suis pas allé. Si digo otro tiempo compuesto que será el futuro proche. El futuro proche es como cuando dicen yo voy a caminar. Es el verbo ir más el verbo principal en el infinitivo. En francés será igual. Le futur proche, il va aller. Bien, las dos partes. Il va aller. Hay que poner ne pas de cada lado de va. Il ne va pas aller. Será igual por los otros verbos del futur proche, futuro cerca. Il ne va pas danser. Je ne vais pas dormir. Ok. Ahora vamos a ver la forma pronominal. La forma pronominal, por ejemplo, je t'ai dit. Yo he dicho a ti. O te he dicho. En francés, je t'ai dit. Otra vez es el pase composé. Pase composé, yo dije cada lado del verbo, ¿no? Que hay que, del verbo, del auxiliario. Pero cuando es la forma pronominal, hay que incluir el pronombre. Poner aquí ne pas. A ver, je ne t'ai pas dit. El auxiliario y el pronombre. Je ne t'ai pas dit. No hay que decir je ne t'ai dit pas. No, je ne t'ai pas y participado pasado solito al final. Je ne t'ai pas dit. Ok, bien. Ahora, para terminar, voy a hacer un pequeño ejemplo. Está timbrando el teléfono y se responde y hay que utilizar y escuchar la negación. Dring. César, s'il vous plaît. Je regrette. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Qui est-ce? Ah, c'est Robert, le professeur de guitare de César. Voulez-vous lui dire qu'il n'y a pas de cours demain? Pardon, je n'ai pas entendu. C'est pour dire à César qu'il ne doit pas venir à son cours de guitare demain. Ah, très bien. Je vais lui faire le message. Merci. Bueno, ojalá que les gusto ese pequeño taller de base sobre la negación. Y voy a hacer el segundo video por las personas más avanzadas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.